Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Marcos 16. El tema para hoy es seguir a Cristo no es fácil. Vamos a entregar este tema en manos de nuestro amado Señor, sabiendo que Él es el que da la sabiduría para que nosotros podamos hablar y compartir de su palabra. Hoy, bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, estamos aquí delante de ti pidiéndote perdón primero por nuestros pecados, perdón por todo lo que no te agrada de nosotros y dándote gracias por un día más de vida que nos regalas, dándote gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, que esa palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones de quienes lo van a escuchar en este día. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El tema para hoy es seguir a Cristo no es fácil. Hay veces que nos hacemos llamar cristianos, pero lamentablemente solamente es de nombre, porque un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, es aquel que hace todo lo imposible por seguirlo. En este caso, a Cristo. Ser discípulo es algo serio y también ser discípulo debe tener un llamado. Aunque la palabra dice en Mateo 22:14 nos dice, eh, 22:14 nos dice, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los llamados, o sea, todos somos llamados a servir, a seguir a Cristo, a ser discípulos, todos somos llamados, pero también poco son los escogidos. Escogidos son aquellos que quieren seguir a Jesús dejando atrás de pronto su mala manera de vivir, sus errores, de no tener en cuenta a veces los errores o se puede enmendarlos y seguir siempre adelante. Seguir a Cristo implica dejar todo lo desagradable y así podemos tener una nueva vida en Cristo. En Romanos 12:9 nos dice: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Entonces, ser un discípulo es apartarse de todo lo malo, desagradable, aunque muchas veces no es fácil dejar todo lo agradable del mundo en nosotros. No es fácil, pero y si nosotros dejamos todo eso desagradable, entonces seremos unos buenos discípulos, unos buenos seguidores de Cristo. O sea que seguir a Cristo no es tan fácil como se lo puede decir. Jactarse dice yo soy cristiano, pero a veces solamente de nombre. ¿Cómo seguir a Cristo? Vamos a ver que aunque seguir a Cristo no es fácil, pero tampoco podemos decir que es imposible, porque siempre Él va a estar con nosotros. Saber que Cristo no está muerto, y eso es lo más importante, que que el Señor Jesucristo murió por salvarnos y Él dejó su Santo Espíritu para estar con cada uno de nosotros. Mm, el seguir a Cristo no es fácil, pero tampoco difícil ni imposible. Vamos a ver cómo debemos seguir a Cristo. Primero, saber que Cristo no está muerto, Él está vivo. Hay muchas veces que los problemas, sabemos que tenemos muchos problemas, dificultades, y cuando no entendemos que Cristo está vivo, entonces acudimos a cosas que no son Dios, acudimos a una cruz,
acudimos a un Dios muerto que está crucificado, cuando no creemos que Cristo está vivo. Entonces, así nosotros podemos tener problemas, dificultades y nos preocupamos antes de que suceda el problema. Miremos que nos dice el versículo 3 en Marcos 16, el versículo 3 nos dice, y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Miremos que aquí está hablando de tres mujeres que ellas iban a buscar al sepulcro para ungirlo con aceites, pero ellas buscaban a un Dios muerto, no buscaban a un Dios vivo. Pero ellos tenían la preocupación, estaban preocupadas antes del problema, porque decían, ¿quién quitará esa piedra que es muy pesada? Y solamente eran tres mujeres. Muchas veces nosotros también nos preguntamos ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y preocupadas sin saber que todo problema tiene solución. Aquí la solución ya estaba dada. Miremos en el versículo 4 nos dice, pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida a pesar de que era muy grande. Ellas, las tres mujeres que iban a ungir a, a Jesucristo muerto, estaban pensando en el problema, no estaban pensando que iban a encontrar a un Dios, a un Cristo vivo que había resucitado, a pesar de que Él les había dicho, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces ellas, su falta de fe, estaban pensando, ¿quién removerá la piedra? Esperaban encontrar a un Cristo muerto. Entonces muchas veces nosotros también somos así, nos preocupamos muchísimo, nos preocupamos de que qué solución habrá al problema que tengamos. Debemos saber que la única preocupación que debemos tener es que ya no tiene solución es cuando nosotros nos morimos. En la muerte es la única preocupación que ya no hay solución, porque ya, si ya nos morimos, ya estamos, hasta ahí llegamos. Pero mientras nosotros estamos vivos, hay solución para todos los problemas, ya sean grandes, pequeños, pueden ser familiares, pueden ser económicos, en la sociedad, en toda el área de la vida hay una solución. Como un segundo punto, debemos corresponder con amor. ¿Por qué corresponder con amor? Porque Dios dio su vida por nosotros y esa vida la dio para salvarnos, porque aún nosotros siendo pecadores tenemos la misericordia de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Nosotros con el actuar de cada uno, de pronto ya no deberíamos tener esa salvación o ese perdón, pero Dios abolió todos nuestros pecados en la cruz. Él se hizo el pecador se hizo pecador para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Entonces debemos corresponder con amor. En el versículo 7 nos dice, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y sobre todo a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Debemos corresponder con amor y debemos ser obedientes a todo lo que Cristo en ese entonces les dijo a sus discípulos, les dijo a las mujeres que lo iban a ungir y ahora nos lo habla a nosotros, que debemos corresponder con ese amor que dio su vida por nosotros y que más corresponder con ir a predicar la palabra a muchos que piensan que todavía Cristo está muerto, que Él murió, que resucitó, pero que
que lo deben buscar solamente en una cruz, crucificado, sin saber que Él está vivo, que Él descendió al cielo, que es el único ser que descendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, pero ha dejado su Santo Espíritu para que en nosotros haya esa revelación de que Cristo está vivo. Él murió para darnos salvación. Debemos corresponder y dejar el miedo atrás. En el versículo 8 nos dice: y ellas se espantaron y temblando de miedo salieron y corrieron del sepulcro, y era tanto el miedo que no dijeron nada a nadie. Muchas veces no correspondemos a ese sacrificio y nos da miedo predicar, nos da miedo hablar de la palabra, nos da miedo y salimos corriendo. Si estamos en un lugar, no nos da miedo abrir la boca y decir cuánto es el amor de Dios que hizo por nosotros y que solamente en Él tenemos salvación, que nadie más puede salvar sino que es su palabra. Entonces no debemos tener miedo. Aquí dice que esas mujeres salieron corriendo y que del miedo no podían hablar, pero que no suceda en nosotros, que no suceda en este tiempo, que nosotros no tengamos miedo, porque dice su palabra que Él va a hablar por nosotros, que Él va a estar con nosotros, que solamente nosotros nuestra boca la prestamos como un instrumento y que Él hará la obra. Por eso no tengamos miedo de hablar, de compartir, de decir las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Eso es corresponder con amor a todo lo que Él hizo. Y tal vez que nosotros pensamos que no podemos hablar porque no nos van a creer, como dice en el versículo 9. El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nuestro testimonio es muy importante para cuando vamos a compartir de la palabra. Miremos que aquí de pronto María Magdalena era una mujer pecadora, pero Dios ya le había perdonado, Cristo ya le había perdonado sus pecados, solamente que le dijo que vaya y se aparte y que predique la palabra, pero ella la compartió. Miremos en el versículo 11, al oír ellos que Jesús vivía en, y que ella lo había visto, no le creyeron. Nuestro testimonio es muy importante en la vida. Si nosotros nos decimos ser cristianos y estamos con un testimonio que no lo creen los demás, entonces no van a creer todo lo que nosotros hablamos, las maravillas de Dios. El testimonio es muy importante. Es muy importante porque tal vez sin hablar, unos van a creer que Dios hace obras grandes y maravillosas en nuestra vida. Por eso nosotros debemos saber que si nosotros nos hacemos llamar cristianos, debemos dar un buen testimonio. Eso también es corresponder a todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Como un tercer punto, saber que seguir a Cristo tiene buenas recompensas en nuestra vida. Primero sería la salvación, una salvación que es eterna. Miremos en el versículo 16 nos dice, Marcos 16 nos dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Debemos saber que esa salvación es para toda la vida. Si nosotros morimos creyendo, bautizándonos en el nombre del Señor Jesús, nosotros seremos salvos. Y esa salvación no nos la puede arrebatar nadie. Entonces, tiene una buena recompensa. Primero la salvación. Y sabemos que Dios hará milagros a través de nosotros. Seremos instrumentos para que haya salvación a otros, sanación, liberación,
y por nuestra obediencia será llevar el Evangelio y muchos también tendrán esa salvación. Veamos el versículo 18 en, en Marcos 16, 18, nos dice: tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre enfermos y estos sanarán. Miremos que el saber que seguir a Cristo se tiene muchas recompensas. Seremos utilizados como esos instrumentos útiles en sus manos. Solamente que debemos nosotros disponer nuestro corazón. Debemos saber que nosotros somos los escogidos suyos. No va a ser fácil, pero tampoco imposible, porque Cristo va a estar con nosotros en cada momento. Cuando nosotros vayamos a sanar, Cristo va a sanar a algún enfermo, nos va a utilizar nuestra boca, nuestras manos, para poder ver que, que esa persona se sane si es conforme a su voluntad. Entonces, nosotros enseñaremos a otros la verdad de que solo hay un ser supremo que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es el único que subió al cielo y que después de morir y resucitar. En el versículo 19 de Marcos 16 nos dice: después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces a predicar su palabra y por todas partes, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con señales que lo con señales que la acompañaban. Entonces, para seguir a Cristo no es difícil. Solamente debemos obedecer a su palabra. Debemos obedecer sus mandamientos. Y así vamos a saber que servir a Cristo, seguir a Cristo, no va a ser difícil. Esto ha sido el mensaje para hoy y esperamos que cada una de las palabras llegue a cada corazón de aquel que ha escuchado este mensaje. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo, de ayuda, estudio bíblico para aquellos que quieran congregarse. Nos congregamos en San Andresito, en las instalaciones de San Andresito, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, y todos los días se está estudiando el devocional diario. Los esperamos en una próxima emisión. Que el Señor los continúe bendiciendo.